Bien, buenas tardes hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Su servidor César Delgado. Es un gusto, un privilegio, un honor el poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio que el Señor nos dio desde hace tiempo. Y estábamos viendo hace un ratito la predicación de nuestro hermano Pastor Manolo. Y tiene razón, el Señor me llamó cuando yo tenía 16 años. Yo conocí a Cristo a los 6, a los 16 Dios me llamó y es un gran privilegio que Él me ha dado, de lo cual ciertamente estoy muy agradecido con Él. Es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, el servirle. Han venido situaciones muy complicadas, situaciones tristes en algunos momentos, pero muchas satisfacciones, muchas alegrías. Y ciertamente no hay mejor cosa que servir al Señor. Hermano Manolo, muchas gracias por el mensaje que Dios te permitió predicar hoy en esta mañana. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están viendo, que nos están escuchando, agradecemos la confianza que nos brindan. Les agradecemos el tiempo de estar aquí con nosotros. Ciertamente es para el Señor, pero también habiendo otras opciones de escuchar, les agradecemos que nos permiten entrar en sus hogares. Mientras Él nos permita, pues seguiremos predicando su palabra. No sé cuánto tiempo el Señor nos deje, debido a que pues la mayoría de ustedes sabe el problema de salud que tengo, que pues me dio el cáncer del páncreas. En el mes de diciembre estuve a minutos de partir con el Señor y Él en su gracia pues permitió que siguiera todavía. Así es que a Dios, desde que comenzamos con este problema hace un poco más de un año, yo siempre dije a Dios sea la gloria. Pase lo que pase, a Dios sea la gloria. Y pues hoy en esta mañana queremos compartir la palabra del Señor. Vamos a usar una porción muy conocida por muchos de nosotros, por muchos cristianos. Una porción que creo, discúlpeme si soy demasiado tajante, pero es una porción que yo creo que todos los cristianos deberíamos conocer de memoria. Es una porción que tiene que ver con el plan que Dios tiene para nuestra vida, tocante a la salvación en Cristo Jesús. Le invito por favor a abrir su Biblia allí en el libro de Romanos capítulo 6, en el libro de Romanos o la carta a los Romanos capítulo 6, y le digo, es un texto muy conocido, demasiado conocido. Romanos capítulo 6, que yo creo que hasta deberíamos decirlo de memoria. Deberíamos todos los cristianos conocerlo al dedillo, con los ojos cerrados, como decimos coloquialmente. En Romanos capítulo 6, y es exactamente el último versículo del capítulo 6. Romanos capítulo 6, permítanme, yo lo conozco de memoria, pero quiero que lo veamos con la palabra en primer lugar y luego vamos a intentar decirlo de memoria. Dice Romanos capítulo 6, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, si lo puede decir de memoria, dígalo conmigo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero, en esta tarde ya, porque ya pasa de las 12, quiero compartirle un tema, una enseñanza, una predicación, como usted guste llamarle. Pero yo quiero llamarle hoy en esta tarde a lo que yo le puse en nuestro tema: conociendo a Cristo Jesús, el Señor. Nosotros, la gente de aquí de México, de lo que se conoce como el mundo occidental, es decir, todo lo que es el continente americano, europeo, de manera indistinta usamos Jesús
Cristo y el Señor. De una manera muy normal nosotros decimos, no, pues que Cristo lo bendiga, o la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, o el Señor Jesús, o Cristo, y lo usamos de una manera muy indistinta, es decir, lo usamos de una manera normal. Pero cada uno de estos nombres o títulos tiene su significado. Cada uno tiene que ver con su obra, lo que ha hecho, lo que hace o lo que quiere hacer en nuestra vida. Es decir, Cristo tiene que ver con algo que Él hizo o hace. Jesús tiene que ver con algo que el Señor Jesús, valga la redundancia, hizo en su momento. Y Señor tiene que ver también con algo que Él quiere hacer en nuestra vida. Nosotros los mexicanos aquí usamos la palabra o el verbo conocer de una manera también muy indistinta, muy superficial. Por ejemplo, vemos una fotografía o vemos un video o algo en la tele sobre nuestro presidente y decimos, yo lo conozco, es nuestro presidente. Pero le hago esta pregunta, ¿ha usted interactuado con el señor presidente? Hay gente que diariamente o cada cierto tiempo interactúan con él. Y esa gente dice, yo conozco al presidente. Y yo le hago la pregunta entonces, ¿quién realmente conoce al presidente? Nosotros que lo vemos en una fotografía, en un video, o las personas que continuamente están interactuando con él. ¿Quién lo conoce? Y podríamos caer realmente en la conclusión de que quien lo conoce es la persona con la cual él está interactuando. Y cuando hablamos de conocer a Cristo Jesús, el Señor, nos referimos a esto, a una interacción, estar interactuando con Cristo Jesús, el Señor. Por ejemplo, hacemos la pregunta, ¿cómo sabemos cómo va a reaccionar un familiar nuestro ante cierta noticia? Decimos, no le digas porque se va a morir de un coraje, o no le digas porque se va a enojar. ¿Por qué lo decimos? Decimos esto porque lo conocemos, sabemos su naturaleza, su forma de ser, su carácter, sus reacciones. Eso es conocer. Y hoy en esta mañana quiero hablarle de esto, no solamente de tener un conocimiento superficial o histórico acerca de Jesús. Toda la gente, si le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted conoce a Jesús? Toda la gente va a decir, sí, yo lo conozco. Y si les preguntamos, ¿y qué conoce de Jesús? No, pues que murió. Y créanme que es triste muchas veces que hasta los cristianos lo único que conocemos sobre Jesús es que murió en la cruz. Es todo lo que sabemos. Si les preguntamos otra cosa, oiga, dígame algo sobre Jesús. No, pues que murió en la cruz. Y hasta ahí queda todo. Y no estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de un conocimiento íntimo, un conocimiento personal, algo con lo cual podemos interactuar con Jesús. Y para hoy en esta mañana quiero hablarles sobre esto, conociendo en primer lugar, Jesús. Conociendo a Jesús. En otros domingos vamos a hablar acerca de conocer a Cristo y conocer al Señor, que créame que no es lo mismo. Nosotros lo usamos, reitero, de una manera indistinta, pero no es así. Conociendo a Jesús. Y para hablar sobre Jesús tendríamos que hablar qué clase de personaje era o es Jesús. Jesús ciertamente es el personaje que más polémica, más controversia y más divisiones ha causado a través de toda la historia. Y Él no lo hace de manera voluntaria, sino es involuntaria. Él no quiere causar esto. Sin embargo, Él sabía que iba a causar división. Por eso Él dijo en una ocasión allá en Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 36, Él dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra. Bueno, esto último es normal, ¿verdad? Todas las nueras y todas las suegras siempre están peleándose. Pero acerca de Jesús, él dijo, yo vengo a poner división entre el hombre o entre el padre y su madre, o el padre y su hijo, o entre los hermanos, o entre los suegros. Dice, porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, Jesús es el personaje que más controversias y divisiones ha causado, no porque Él lo quiera, sino de manera involuntaria Él ha causado esto. Jesús es ciertamente el personaje más amado. Todos podríamos decir, yo amo a Jesús. Y hasta hay muchos cantos, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo a ti. Yo amo a Jesús. Es el personaje más amado. Ciertamente Jesús es el personaje también más odiado. Porque hay tanta gente que odia a Jesús, miles de millones de personas odian a Jesús. Y ciertamente lo más triste es que Jesús es el personaje más ignorado. Ignorado no solamente porque no lo toman en cuenta, sino porque realmente no se le conoce como es, como verdaderamente es. Y le digo, reitero, discúlpeme que haga énfasis en esto, pero es triste que hasta la mayoría de los cristianos somos las personas que más ignoramos sobre Jesús. Por ejemplo, yo le pregunto hoy en esta mañana, ¿sabe usted lo que significa el nombre Jesús? ¿Jesús? ¿Sabe lo que significa? Jesús era realmente un nombre en el idioma que se llama griego. Y es una traducción del idioma hebreo, Yeshua, o también Jesúa. En el Antiguo Testamento se menciona a Jesúa, hijo de Josadac, y también se menciona el nombre de Josué. Entonces Jesús y Josué significan exactamente lo mismo, nada más que en diferente idioma. Es como decimos hoy en español Juan, y en inglés le llaman John, o en italiano Giovanni, y podríamos mencionar muchos otros nombres más. Así es que Jesús y Josué significan exactamente lo mismo. Algo interesante, Jesús de Nazaret no era el único hombre que existía con ese nombre. Era un nombre tan común en aquellos días. Es decir, había muchísimas personas, muchísimos hombres que se llamaban así, Jesús o Josué. Es como aquí en México, ¿cuántos Josés conoce usted? ¿Cuántos Juanes? ¿Cuántos Pedros? Muchísimos. Así era en aquel tiempo con Josué, Yeshua o Jesús. Había muchísimas personas. Lo interesante es que este Josué, este Jesús, este Yeshua, nació de una manera milagrosa. Es decir, nació solamente de una mujer. Dios rompió o quebrantó o le hizo un hueco a las leyes de la naturaleza, las leyes biológicas, para que solamente naciera de una mujer virgen. Es decir, ningún hombre tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. Y nació en Belén, un pueblito allá cerca de Jerusalén, que Belén significa casa de pan o casa de alabanza. Pero él se crió en un pueblo que se llamaba Nazaret. Por eso le decían Jesús Nazareno, no Nazareo, Nazareno, porque a la gente que nacía o crecía en Nazaret les decía Nazareno. Entonces él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. No se sabe mucho acerca de su infancia. Hay tantos relatos fantásticos sobre él, que algunos dicen que se fue allá a la India, a un lugar llamado Cachemira y cosas por el estilo. No, la Biblia no dice nada acerca de su naturaleza o de su infancia, que haya nacido o que nació en Belén pero que se crió en Nazaret. No se habla más acerca de eso. La última mención de su niñez tenía 12 años en Lucas capítulo 2 versículo 41, cuando estaba ya con los hombres en el templo. Pero no se sabe nada más sobre él. Al parecer no pasó nada sobrenatural en aquel tiempo, entre los 12 años y los 30 años, como mucha gente menciona. Hay
tantos relatos, le digo, fantásticos acerca de su niñez. Algunos mencionan que cuando era niño hizo varios milagros, que un pajarito, una ocasión leí una revista que según ahí un pajarito murió y él lo tomó en sus manos y resucitó al pajarito. La Biblia no menciona nada de esto, son meras especulaciones. La Biblia no menciona nada de esto, al contrario nos dice que la gente de Nazaret lo conocía tan bien que cuando él inició su ministerio se sorprendieron, como vamos a ver un ratito más. Jesús significa Josué. Jesús, Dios es salvación. O también significa Salvador. Es lo que significa su nombre. Acuérdese bien, hermano, apréndase bien, recuérdelo. Cuando le pregunten qué significa Jesús, usted puede decir, mi Jesús significa mi Salvador. ¿No puede decir esto? Amén. Jesús, mi Salvador. Es lo que significa. En cuanto a su ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Por eso cuando alguien dice, vamos a iniciar un ministerio, estamos hablando de que va a iniciar una nueva manera de servir u otro brazo en la iglesia en el cual se va a servir a nuestro Señor. Ministerio significa servicio. Él inició su ministerio alrededor de la edad de 30 años. Y la Biblia nos dice que lo inició después de bautizarse. Algo importante, el bautismo. El bautismo no es para salvación. El bautismo es simple y sencillamente la manera en la cual el Hijo de Dios, el que ya le recibió como Salvador personal, sigue el primer paso de obediencia, bautismo. Así es que si usted no se ha bautizado, está desobedeciéndole al Señor. Algunos dicen, no, me voy a bautizar hasta que pase cierto tiempo y que tengo que analizarlo bien porque tengo que saber si me comprometo. No. Si usted no se ha bautizado, simple y sencillamente está desobedeciendo al Señor. Así, el bautismo es el primer paso de obediencia. ¿Quiere ser obediente al Señor? Si usted dice sí, paso número 1, bautismo. El Señor se bautizó no porque necesitara el bautismo para perdonar sus pecados, porque el bautismo no perdona pecados. El bautismo nos salva. El bautismo no nos hace más santos. Simplemente el primer paso. Él se bautizó. Y dice Mateo que después de haberse bautizado, el Espíritu Santo le guió al desierto para ser tentado por el diablo. Pasó la prueba de fuego con Satanás en su tentación, guiado por el Espíritu Santo. Y después de eso comenzó su ministerio llamando a sus primeros seguidores, sus primeros discípulos, a los cuales simplemente pasaba y les decía, sígueme. Sígueme. El Señor nunca, algo importante también, hermanos, el Señor jamás le anduvo rogando a la gente, anda, sígueme por favor. Anda, simplemente sígueme. Y aquel que venía y le decía, Señor, yo te seguiré. Muy bien, ¿quieres seguirme? Sí, Señor, yo te voy a seguir. Ok, ¿quieres servirme? Bueno, no le decía ok, ¿verdad? Pero decía, ¿y quieres servirme? Sí. Las aves tienen nidos. Las zorras tienen sus cuevas. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿Seguirme? Sí. Entonces tienes que entender lo siguiente. Aquí no hay dinero. El ministerio no es para enriquecerse. Señor, yo te seguiré donde quiera. Muy bien, sígueme. Señor, pero deje que vaya a enterrar a mi padre. Eso no significaba que su papá estaba ahí muerto. Significaba, te voy a seguir hasta que mi padre muera. El Señor no andaba rogándole a la gente. El Señor simplemente pasaba y les decía, sígueme. Por eso, hermanos, eso de andarle rogando a la gente y que vamos a invitarlo y que vamos a hacer una convivencia para que se anime. Si no le anima lo que el Señor hizo en su vida a esa persona, a ese hermano, nada lo va a hacer. Así es que el Señor, sus primeros discípulos fueron seguidores de Juan. Él pasaba y les decía, sígueme. Y además, hermanos, hay algo interesante que tenemos que entender. Si las personas entendiéramos
que nuestra razón de existir es servirle al Señor, nuestras vidas serían transformadas realmente. Juan el Bautista juntó a sus discípulos, le seguían, y después Juan no dijo, ay, se me fue la gente, se me está yendo la gente con Jesús. Cuando le dijeron, oye, mira que él tiene más discípulos, él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Yo voy a decrecer, él va a crecer, yo me voy a ir haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, con tal de que él crezca. Hermanos, el servir al Señor es eso, glorificarle a Él, que Él vaya creciendo. No es para que nosotros sobresalgamos, no es para que nos reconozcan, no es para que digan de nosotros, el hermano fulano. Si alguien lo menciona, qué bueno, a Dios sea la gloria. Pero nuestro trabajo es que el Señor Jesús crezca y nosotros no seamos reconocidos. Cada vez seamos más pequeños. Así se evitaría muchos problemas en las iglesias. No habría divisiones en las iglesias. No habría esos hermanos que se van porque se enojaron y cualquier cosita les molesta y se van, andan de iglesia en iglesia. Si entendiéramos esto, no habría vidas vacías, porque algunos dicen, no, es que me siento vacío. Es que no tiene una razón de existir. Nuestra razón de existir, hermanos, es glorificar al Señor Jesús. Así es que su ministerio lo comenzó alrededor de los 30 años. Pero Jesús, lo más importante, su obra, es decir, ¿a qué vino Jesús? ¿Qué significa Jesús? Salvador. Su obra. Él vino, ¿qué vino a hacer? Él vino, dice en Marcos capítulo 1, si usted quiere buscarlo, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos 1, 38. Dice ahí en Marcos 1, 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Jesús vino a los lugares a predicar. Él vino a predicar. Hay gente que dice, no, es que Jesús se estuvo viviendo en un tiempo equivocado, con la gente equivocada, en el lugar equivocado. No. Jesús sabía su tiempo, sabía su obra, conocía su trabajo. Dice, yo vine a predicar. Yo le hago esta pregunta, ¿usted sabe por qué está en este mundo? Hay mucha gente que no sabe, o no sabemos por qué estamos en este mundo. ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros en este mundo? Jesús vino a predicar. Yo le pregunto a usted, ¿por qué existe? ¿Vive o existe? Porque algunos nada más existimos, pasamos la vida un día como otro y como otro, como un vegetal. Un día da igual a otro. Jesús vino a predicar. Usted, ¿qué está haciendo en esta tierra? Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y sobre todo, ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? Él vino a predicar. Él vino e hizo milagros. El Señor Jesús hizo milagros. ¿Cuántos milagros? No sabemos. Los evangelios nos han relatado varios milagros. Podríamos contarlos. Sin embargo, Juan dice, tantas cosas hizo Jesús que no están escritas. Porque si se hubieran escrito, dice, no cabrían los libros. Se habrían escrito tantos y tantos libros sobre Jesús, sobre lo que Él hizo. Entonces, Jesús vino a hacer milagros, hizo muchos milagros. No era su razón de ser, su obligación, no lo que tenía que hacer. Él vino a hacer milagros porque los judíos en su necedad, ellos querían ver milagros. Cuando un profeta venía y decía, yo vengo en el nombre de Jehová, le decían, ok, ¿tú eres profeta? Sí, ok, compruébamelo. ¿Cómo? Haz milagros. Por eso dice Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Todos los judíos inmediatamente cuando llegaba un profeta le pedían su credencial de identificación, era milagros. Para nosotros los mexicanos nuestra identificación es
el IFE o la INE, ¿verdad? Para un profeta, su identificación eran los milagros. Y Jesús hizo tantísimos milagros, sanó leprosos, resucitó muertos y tantas otras cosas más. Pero lo más importante es que Jesús vino a reflejar al Padre. Dice ahí Juan capítulo 17, si tiene usted su Biblia, por favor búsquelo. Juan capítulo 17. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él estaba ya orando, despidiéndose aquí en la tierra. Hizo una gran oración ahí en Juan capítulo 17. Y orándole a nuestro Padre Celestial dice, en otras palabras diría, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. El Señor Jesús vino a reflejar al Padre. Señor, manifesté tu nombre, y la palabra nombre, hermano, aquí significa tu autoridad, tu poder. Vine a manifestar tu poder a los hombres. Vine a manifestar lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú quieres hacer. Hermanos, nuestra obligación también es reflejar al Padre. Que la gente vea en nosotros al Señor Jesús. Que la gente pueda decir, mira, Él es diferente, ella es diferente. ¿Por qué es diferente? Yo no sé si usted le ha preguntado, oiga, ¿y usted qué? ¿Cómo qué? Sí, ¿usted por qué es diferente? ¿Le han preguntado? Y lo que tenemos que decir es que simple y sencillamente reflejo al Padre, a mi Padre Celestial. He manifestado tu nombre, Señor, a los hombres que del mundo me diste. Hermanos, tenemos que reflejar al Padre día con día, en nuestro trabajo, en la escuela, bueno, cuando se regresa a la escuela. Reflejar al Padre con los vecinos. Ay, ¿cuántos cristianos hay que no le hablan a sus vecinos, no saludan ni nada? Y es triste esto, que ni con sus vecinos se puede llevar. Hermanos, tenemos que reflejar al Padre. Reflejar al Padre en la iglesia, con los hermanos. Hay hermanitos que le digo, no les puede uno decir nada porque luego se enojan y se van. ¿Están reflejando al Padre? A veces, no le digas al hermano, no sé, voy a decir un nombre, espero no quiero aludir a nadie en especial, pero no, al hermano Juan o al hermano Pedro, no le digas nada porque ahorita se enoja y se va. Hermanos, tenemos que reflejar al Padre con nuestro carácter. El Señor vino, algo también muy interesante. El Señor vino a deshacer las obras del maligno. Busque Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, allá casi por Apocalipsis está Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice Juan, aquel hombre que primero era el Boanerges, aquel hombre que era explosivo. Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Algo interesante, por eso cuando alguien no da fruto de ser cristiano y asistió a la iglesia, y que de niño iba a la iglesia, y es que pues de niño conoció la palabra, iba a la iglesia desde niño, pero ya creció y se alejó y está practicando el pecado. Yo no sé, bueno, solamente Él y Dios lo saben, si realmente es hijo de Dios. Pero dice aquí Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero algo impactante, hermanos, lo que sigue. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios apareció para deshacer, para romper las obras del diablo. Hermanos, el Señor Jesús apareció para deshacer lo que el diablo ha hecho. El diablo ha destrozado nuestro planeta. El diablo ha destrozado nuestras iglesias. El diablo ha destrozado la vida del ser humano.
El diablo ha destrozado la sociedad. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para que el mundo le conozca a Jesús, para que la sociedad pueda ser restablecida, pero solamente a través de Jesús, para que las familias puedan ser restauradas en el nombre, en la autoridad de Jesús. Para esto vino el Señor Jesús, para deshacer las obras del maligno, las obras del diablo. El Señor Jesús vino a dar vida. Dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y algo impactante, algo que me gusta, hermanos, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. El ladrón Satanás no vino, sino solamente vino para hurtar, matar y destruir. Pero tengan en cuenta esto, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que, hermanos, el Señor Jesús vino a deshacer las obras del maligno, pero también vino a darnos vida. Así es que no es normal que el creyente andemos con una vida de derrota en derrota. Es algo triste que la mayoría de los cristianos siempre andamos lamentándonos por las derrotas, por las tentaciones, cuando realmente tenemos que gloriarnos, tenemos que enaltecer al Señor Jesús con las grandes victorias. Me gusta mucho ese canto que dice, ya tengo la victoria, ya tengo la victoria. En Cristo somos más que vencedores. La mayoría de los cristianos andamos siempre a rastras, siempre tristes. Es que el diablo me ataca. Y sí, hermanos, el diablo nos ataca de muchas maneras. No lo negamos. Es innegable los ataques de Satanás. Pero hermanos, en Cristo tenemos, en Jesús tenemos vida, una vida en abundancia. Si pasamos por favor ahí en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, ahí encontramos otra cosa por la cual vino el Señor Jesús. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice de la siguiente manera, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a dar libertad. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es que, hermanos, algunos quizás tenemos algún pecado ahí favorito, escondido. Ya somos libres en Jesús. Sin embargo, nos gusta estar esclavizados. Hay gente que dice, no, yo voy a dejar de beber el día que yo quiera. No es malo, yo lo controlo. Eso de tomar licor y embriagarme, el día que yo quiera lo dejo. El día que yo quiera dejo de fumar. El día que yo quiera dejo de drogarme. El día que yo quiera... ¿Realmente es cierto? No, no es cierto. El día que yo quiera dejo de chismear. El día que yo quiera dejo de decir mentiras, porque hay gente que como le encanta y tenemos una facilidad para decir mentiras. No, no se puede. Por nuestras propias fuerzas no se puede. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, si bebemos, somos esclavos del licor. Si fumamos, somos esclavos del cigarro. Si nos drogamos, somos esclavos de las drogas. Las drogas, el licor, el cigarro, las mentiras, los malos pensamientos nos tienen esclavizados. Somos esclavos de esos pecados. Porque no estamos hablando solamente de pecados que se ven, sino de pecados que a la luz de otras personas no se ven, como los malos pensamientos, como la envidia, como el orgullo. Esclavos del orgullo, esclavos de la vanidad. Dice el Señor Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a darnos libertad, vino a dar libertad a los cautivos. Y por último,
hermano, lo más importante, creo yo. Todo eso es importante. El Señor vino a predicar. El Señor vino a hacer milagros. El Señor vino a dar vida. El Señor vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Pero Marcos capítulo 2. En Marcos capítulo 2 encontramos, creo yo, lo más importante a lo que vino Jesús. En Marcos, en el capítulo 2, búsquelo por favor. Capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego dice, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La única persona autorizada en todo el universo, en la tierra y en todo el universo para perdonar pecados, es Jesús. ¿A qué vino Jesús? A perdonar nuestros pecados. Ningún hombre, mujer, religioso, líder espiritual o como quiera llamarle, tiene autoridad para perdonar pecados. Yo no tengo ninguna autoridad para perdonar pecados. Usted no tiene que confesarme a mí sus pecados. Yo no tengo ningún poder, ningún profeta, ningún apóstol, ni nadie tiene autoridad para perdonarle a usted sus pecados. Ningún ser humano. Si alguien le dice, te perdono, le está mintiendo. El único que puede perdonar pecados es el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a perdonar nuestros pecados, porque el ser humano peca desde que somos niños. Desde que somos niños pecamos. Yo le hago la pregunta, ¿quién nos enseñó a mentir? Decimos, no, es que los papás no, ya lo traemos. ¿Quién nos enseñó a tener malos pensamientos? ¿Quién? Nadie. Decimos mentiras porque ya lo traemos en nuestra naturaleza. Tenemos malos pensamientos porque es nuestra naturaleza. El ser humano fue creado originalmente sin pecado, pero después Adán desobedeció a Dios, comió del fruto prohibido. No dice la Biblia que era una manzana, eso simplemente es un mito. La Biblia no dice qué fruto era, pero comió del fruto prohibido. Y a partir de ahí todos los hombres y mujeres de este mundo pecamos. No hay tamaños de pecado. Nosotros diferenciamos entre una mentirita blanca y un asesinato. Para Dios, pecado es pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Se acuerda de esa porción que acabamos de leer? La paga del pecado es muerte. No dice la paga del asesinato o la paga de una violación. No, dice la paga del pecado, de todo pecado, es muerte. Todo pecado trae su consecuencia. Muerte. Todos los seres humanos pecamos. Le hago esta pregunta, ¿usted ha pecado? Si usted me pregunta a mí, yo le puedo decir, yo he pecado. Y muchas veces al día. Porque pecado no solamente es hacer algo malo, sino pecado también es dejar de hacer algo que es bueno. Si algo es bueno y no lo hacemos, es pecado, dice Santiago. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No necesariamente pecado es hacer algo malo. Pecado es dejar de hacer algo que es bueno. Si yo sé que algo es bueno y no lo hago, es pecado. Yo sé que leer la Biblia es bueno, ¿no lo hago? Pecado. Si orar es bueno y no lo hago, es pecado. Yo sé que ir a la iglesia, cuando se puede ir a la iglesia, ahorita por las contingencias no se puede. Pero si yo sé que ir a la iglesia es bueno y no lo hago, es pecado. Todos pecamos, día tras día. Y luego algunos decimos, bueno, es que voy a hacer mi buena obra del día. Pues sí, puede ser su buena obra del día y qué bueno que lo hace, lo felicito. Sin embargo, eso no es suficiente. Hacemos nuestra buena obra del día, pero hacemos muchas obras malas.
durante el día. Y quizás no malas a otras personas, pero cada pecado es una ofensa contra Dios. Es decir, todos los días ofendemos a Dios. Aunque podamos hacer y deshacer cosas religiosas, todos los días ofendemos a Dios. Y para eso vino Jesús, para perdonar esas ofensas que cometemos contra Dios. La paga del pecado es muerte, merecemos la muerte eterna, el infierno. Pero Jesús vino a perdonar nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? En Isaías capítulo 53 nos da una descripción vívida acerca de cómo lo hizo en la cruz. Isaías capítulo 53 fue escrito 700 años antes de que naciera Jesús. 700 años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías ya estaba escribiendo. Ahí estuvo escribiendo cómo iba a ser la muerte de Jesús. Una descripción tan vívida, como si él hubiera estado ahí presente en ese momento. Isaías 53 nos describe cómo Jesús iba a sufrir por causa de nuestros pecados, que iba a ser despojado, torturado, golpeado, destrozado, desfigurado su rostro, cómo iba a ser despreciado, cómo la gente le iba a ofender, le iba a decir de groserías, de majaderías, de obscenidades, por usted y por mí. Cristo Jesús vino a perdonar nuestros pecados muriendo en la cruz. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme o de acuerdo a las Escrituras, es decir, de acuerdo a lo que ya estaba escrito. No es que Cristo murió porque Dios lo escribió o los profetas lo escribieron, no es así. A veces malentendemos eso. Cristo murió así, bueno, es que ya estaba escrito. No, los profetas lo escribieron porque sabían que eso iba a suceder. Es decir, Cristo no murió porque los profetas escribieron. Los profetas escribieron porque sabían a través del Espíritu Santo cómo iba a morir, o el Espíritu les reveló cómo iba a morir. Aunque no entendían, pero ellos escribieron. El Espíritu Santo les dijo, escribe esto va a suceder, porque el ser humano así se va a comportar. Porque Dios conoce al ser humano y sabía cómo se iba a comportar, por eso escribieron. Por eso dice, porque primeramente, dice Pablo a los Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La primera cosa que yo recibí es que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a lo que ya estaba escrito hace muchos años, de acuerdo a las Escrituras. Y que fue sepultado, versículo 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, Jesús vino a dar libertad a los cautivos, vino a dar vida en abundancia, vino a reflejar al Padre, vino a predicar, vino a hacer milagros, vino a perdonar nuestros pecados en la cruz. Esa es la obra de Jesús. Escúcheme bien lo que voy a decir, no me vaya a malinterpretar. La obra de Jesús terminó en la cruz y la confirmó en la resurrección. Ahora, déjeme explicarle esto. Estamos diciendo que Él ya no necesita hacer nada para perdonar nuestros pecados. Ya lo que tenía que hacer, ya lo hizo. Ya no hay que agregar nada. Ya no hay que hacer absolutamente nada. Él ya lo hizo, lo que tenía que hacer, ya lo hizo. Por eso decimos que su obra como Jesús terminó en la cruz. Es decir, la acabó. Cuando Él dijo, consumado es, he terminado, he pagado el precio, ya no hay nada que ofrecer. Él vino a perdonar nuestros pecados muriendo en la cruz. Por lo tanto, la obra de Jesús, lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. Ya no tiene que hacer nada más. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a usted hacer? Número 1, tenemos que aceptar esa salvación que de manera gratuita, esa dádiva que Él nos está ofreciendo. En el versículo que leímos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, regalo, más el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera cosa es aceptar la salvación que Él nos da. No le estoy diciendo que tiene que ir a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia y creo que es necesario ir a la iglesia. Pero para obtener el perdón de nuestros pecados no es necesario asistir a la iglesia. Lo único que tenemos que hacer es aceptar de manera gratuita esa salvación que Él nos ofrece. Aceptarlo a través de una sencilla y simple oración, pidiéndole que Él nos perdone, pidiéndole que Él nos salve, pidiendo que Él nos limpie de nuestros pecados. Hay gente que está yendo a la iglesia, que tiene 5 o 10 o 20 o 30 años asistiendo a la iglesia y nunca ha sido salvo. Hay personas que de niños fueron a la iglesia, ahí crecieron, algunos dicen ahí nacieron, pero nunca han recibido la salvación. Conocieron algunos textos, conocieron algunos cantos, se los aprendieron y quizás hasta se aprendieron a comportarse como se comporta un cristiano, como debería comportarse un cristiano, pero no son salvos porque no han recibido esta salvación. Número 1, aceptar esa salvación. Y después que la aceptamos, número 2, agradecerle por la salvación que Él nos ha dado. Agradecerle no solamente con palabras, no solamente se trata de decirle, ay Señor, gracias porque viniste y muriste en la cruz y resucitaste, gracias. No se trata solamente que de palabras, sino con nuestra forma de vida, con nuestro comportamiento. Y no se trata de andar todos los días que así con la carita, ¿verdad? Y con las manos aquí, ahí así, muy piadoso. Y hasta hablando despacito. Ay, hermano. Oh, por favor. Ah, sí. Y pensamos que con eso eso es ser piadoso, y no. Con nuestra vida diaria, nuestra forma de actuar normal, natural, como el Señor nos hizo. Siempre y cuando con nuestra vida reflejar a Jesús. Que la gente pueda decir, ah, mira, esa persona es muy alegre. Es diferente. Es alegre, pero no hace ni dice las cosas que nosotros decimos. Qué feliz es esa persona, qué feliz es esa familia. Me gustaría que mi familia fuera como esa familia. Eso es, hermano, agradecerle al Señor a través de nuestra vida. Y también lo que tengo que hacer con la salvación que Jesús me dio es compartir con otros. Compartir con otras personas esas buenas noticias de salvación. Los cristianos, escúcheme bien, los cristianos, los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, los que ya nuestros pecados han sido perdonados por su sangre preciosa, los que sabemos que por su gracia admirable Él nos va a llevar al cielo, los que estamos 100% seguros de que si morimos vamos al cielo por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Estos cristianos estamos obligados, con letras mayúsculas, obligados a compartir con otros, a hablarles a las otras personas sobre Jesús. Estamos obligados. No es una opción, no es una sugerencia, es una obligación. Déjeme decirle lo siguiente: los cristianos estamos obligados a saber cómo compartir el plan de la salvación de Jesús. Estamos obligados a saber cómo compartir el plan de la salvación de Jesús. El 90 o 95% de los hermanos en las iglesias no saben cómo compartir con otra persona la salvación de Jesús. Nada más dicen, no, pues Jesús te ama. Y ya con eso. Pensamos que ya con eso. No, es que Jesús te ama, Jesús le ama. Sí, eso es parte de. Pero no saben todo el procedimiento. No saben los textos. Es triste. Hermanos de 10, 20, 30, 40, hasta 50 años que jamás han compartido con una persona sobre la salvación de Jesús. Es triste, hermano, pero es la realidad. No saben cómo
compartir el plan de la salvación. No saben los textos, no saben el procedimiento. Y nada más dan, algunos no, vamos a testificar y ahí dan de Génesis, Apocalipsis, ahí buscando los textos y no se saben el orden. Es triste, hermano. Todo cristiano está obligado a compartir la buena noticia de Jesús. Jesús el Salvador. Jesús es el Salvador. Y usted está obligado. Y si no sabe, es tiempo de que aprenda, hermano. Es tiempo de que diga, ahora sí, quiero aprender, voy a aprender. Que en esta cuarentena en que nadie podemos salir, aproveche su tiempo a aprender. Sus vecinos, sus amigos, necesitan de Cristo. Sus familiares. Hermanos, es triste que algunos de nuestros familiares ya partieron de este mundo. Y a veces decimos, descanse en paz. Y la pregunta es, ¿realmente estará descansando? ¿O desafortunadamente estará en la condenación eterna? Si no recibió a Jesús como Salvador, desafortunadamente no está descansando. Es que era muy buena persona, se portaba bien y no le hacía nada a nadie. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Si algún familiar de usted murió sin Jesús en su corazón, no está descansando. Yo le digo por experiencia, algunos familiares míos han partido de este mundo y no recibieron a Jesús. A un familiar mío, una ocasión, hace años, yo intenté compartirle. Y él me dijo, no quiero que me hables de eso. No quiero que me hables de eso. Me dolió en mi corazón. Partió de este mundo. Y yo sé que no está con Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. Así, hermano, yo creo que usted tiene algún familiar que ya partió. Y partió sin Cristo. A lo mejor fue una que otra vez a la iglesia. No lo dudo que haya ido a alguna iglesia quizás. Pero el ir a la iglesia no salva a nadie. Usted puede estar en una iglesia bautista o en cualquier otra iglesia 20 años y si no recibe a Jesús no es salvo. O 30 años si no recibe a Jesús en su corazón no es salvo. No es la iglesia la que salva, es Jesús. El conocer unos textos, el cantar, eso nos salva. A veces a algunos cristianos, le digo, nos queremos consolar con que conoció la palabra. Sí, conoció la palabra. Pues a lo mejor conoció algo de la Biblia, pero no conoció a Jesús. Es tiempo, hermano. Es tiempo, hermana, de que aprendamos cómo compartir con otros la obra de Jesús. Jesús es el Salvador. ¿Le gustaría tomar hoy en esta mañana o en esta tarde la decisión de decirle a Dios, Señor, perdóname, porque no he sido un hijo fiel contigo? No he valorado la salvación de Jesús, pero hoy tomo la decisión de agradecerte día con mi vida, con mi comportamiento, con mi testimonio. Tomo la decisión de aprender cómo compartir con otros acerca de la salvación de Jesús. Quiero hablarle a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, a mis hijos. Hermanos, sus hijos van a ir al cielo con Jesús. Póngase a pensar. ¿Van a la iglesia? No estoy preguntando si van a la iglesia. Sus hijos, si murieran ahorita, van a ir al cielo. Tiene que hablarles de Jesús. Tiene que compartirles que el único Salvador es Jesús. Quiere tomar la decisión de aprender cómo compartir con otros. Dígale, Señor, yo quiero aprender. Perdóname porque he sido desobediente. Y si en esta mañana o en esta tarde hay alguna persona que nunca en su vida ha recibido el perdón de sus pecados a través de Jesús, a lo mejor es religioso, no estoy atacando su religión, y le digo, puede ir a una iglesia de las cuales yo voy, bautista. Si usted no recibe a Jesús en su corazón, aunque vaya a la iglesia bautista, eso no le lleva al cielo.
No estoy hablando de religión. Si usted hoy en esta mañana dice, yo quiero recibir el perdón de mis pecados, yo quiero que Jesús perdone mis pecados, yo le invito a que haga una oración. Vamos a hacer una oración. Ahí cierre sus ojos, por favor, ahí donde usted está. Y vamos a hacer una oración. Si usted en este momento le gustaría que Jesús perdonara sus pecados, yo le invito a que haga la siguiente oración. Dígale a Jesús, Señor Jesús, hoy reconozco que te he ofendido a través de mis pecados. Soy una persona pecadora, aunque no me gusta reconocerlo, pero te he ofendido. Te pido hoy, en esta tarde, que perdones mis pecados. Te pido que me limpies de mis maldades y te doy las gracias porque moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a que entres a mi corazón y me salves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para usted, hermano, haremos otra oración. Para usted, hermano, que ha reconocido que le ha faltado al Señor y que tiene que enmendar su camino como cristiano, como hijo de Dios. Usted que reconoce que le ha fallado, le invito a que también se ponga a cuentas con el Señor. Yo le invito a que en este momento le pidamos perdón por nuestra forma de vida, que no le agrada nada a Él. Le digo, podemos ser religiosos, inclusive podemos estar yendo cada domingo a la iglesia, pero ni aún así, en algunos casos, estamos glorificándole con nuestra vida. Yo le invito a que hagamos una oración. Cierre sus ojos, hermano, por favor, y haremos otra oración. Señor, hoy en este momento, en el nombre de Jesús venimos a pedirte perdón por nuestra vida, nuestra forma de vida. Una vida que realmente no te ha agradado. Que quizás nosotros intentamos calmar nuestra conciencia con religiosidad, pero que realmente no te estamos glorificando como se debería. Perdónanos, límpianos de nuestros pecados con la sangre de Jesús. Limpia nuestra desobediencia. Enséñanos a glorificarte. Y Señor, en este momento también te estoy pidiendo por aquellos hermanos que por lo que haya sido negligencia, falta de interés, falta de tiempo, no han aprendido a compartir de tu plan de la salvación que tienes, que no han aprendido a compartir la salvación de Jesús, que hoy puedan tomar esa decisión para compartir con otros de Jesús. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por las enfermedades que permites que vengan a nuestra vida, porque a través de las enfermedades muchas veces tú nos muestras tu poder y tu gracia. Gracias, Dios, por todas estas cosas. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, agradecemos este tiempo que nos han brindado, sobre todo al Señor, y yo quiero agradecer públicamente cómo el Señor nos ha guardado a mi esposa y a su servidor en estos momentos. Nos ha fortalecido. A mi esposa físicamente la ha fortalecido bastante. Hay momentos en los cuales, discúlpeme la expresión que voy a usar, pero pues pobrecita de ella, con tanto trabajo, sobre todo los cuidados que tiene que brindarle a su servidor. Le agradezco a Dios por esta esposa maravillosa que me ha dado, y porque la ha fortalecido, por mis hijos también, aunque no están aquí con nosotros por cuestión de trabajo. Y agradezco al Señor que me ha dado la fortaleza hoy en esta mañana para compartir su palabra. Algunos días pasados, por ejemplo, miércoles y jueves, fueron días muy difíciles, donde casi todo el día estuve débil, decaído, casi todo el día dormido, no podía levantarme. El viernes, gracias a Dios, me sentí mejor. Ayer, la mitad del día, mediodía mal y mediodía bien. En las noches, tengo problemas con mis pies, dolores de pies, pero gracias a Dios que nos permite estar hoy en esta mañana, o en esta tarde. Y les pedimos sus oraciones, porque el próximo martes, pasado mañana, iré a otra quimioterapia
y es cuando los días que me siento mucho más mal, a veces me pega muy fuerte y mucha debilidad. Esperamos en el Señor que la próxima semana pueda tener la fuerza para seguir compartiendo, y agradezco también al Señor que nos ha provisto para algunas necesidades a través de algunos hermanos que nos han hecho el favor de compartir algo de lo que el Señor les ha dado. Les agradecemos y rogamos, hermanos, que sigan orando por nosotros, por la salud, que Dios pueda darme la fuerza para seguir compartiendo y que Dios pueda seguir proveyendo para nuestras necesidades. Si en algo podemos servirles, hermanos, pues estamos a sus órdenes a través de algún mensaje de texto, lo que llaman inbox. Estamos a sus órdenes y agradecemos sus saludos y su tiempo. Que Dios les bendiga y seguimos en contacto, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta la próxima semana.